Bien, no tengo ningún problema. Ahí se ¿Ahí ve pueden ver o no? Ahí, profe, ahí se ve bien. Sí, sí, ahí se ve. Sí, está, está, bárbaro. Bueno, entonces vamos a ver publicidad en materia de contrato, vinculada a ese punto. ¿Qué es publicitar algo, chiquilines? darlo a Sí, conocer. Dar a publicar, conocer por el Comunicarlo, darlo a público. público. conocer en el caso de los contratos para que sean conocidos por terceros. Recording in progress. Bien, bien. ¿Y por qué dar a conocer? Bien. ¿Y por qué es necesaria la publicidad? En este caso, los contratos. Si tenemos negocios, ¿por qué les parece que es necesario que se conozca por terceros? Por si la celebración de ese contrato podría afectar a otros. O sea, que alguien se pueda ver afectado por la celebración de ese contrato. ¿Afectado en qué sentido? Y si alguien hace un negocio con otra persona y una de esas partes le debía, por ejemplo, y tiene que ver con su patrimonio, capaz que por ahí, por una cuestión económica. Está bien, está bien. Me está yendo a la parte patológica. Pero yo digo, lo más normal. Si vos querés comprar un auto, ¿no? Perdón, profe, yo estoy levantando la mano, no sé si... Sí, vos. A ver, pará. Habla nomás. Habla nomás. Perdón, no, justo porque iba para ese lado en realidad, por el lado en realidad de si el bien que voy a adquirir no Mm, tiene algún tipo de deuda, mm. o embargo, hipoteca, por ese lado en realidad, pensaba yo. Bien. Entonces, ¿por qué es necesaria la publicidad? Por el desarrollo de la vida comercial, la necesidad de generar un sistema que permita dar seguridad a través del conocimiento a terceros, de la situación del bien, es lo que decíamos, ¿no? Vamos a comprar un auto, genial, pero vos querés saber si el que te va a vender es el dueño, ¿o no? Y sí, porque si no puede ser, podría ser, por ejemplo, robado el auto. Vos eso no lo sabés. Además, y podría estar embargado, o el auto y o la persona que te vende, ¿no? ¿Y ahí qué pasa si compras con un embargo? Si la persona está embargada o el auto está embargado, Te Y haces si el cargo, o auto está sea, embargado, te pasa a vos. bueno, La pues vamos a deuda ver ahora qué es lo también, que pasa. En la clase de hoy vamos a hablar técnicamente de qué es lo que pasa. compro la Pero, deuda también, ¿cómo? digamos. O sea, no puedo en realidad hacer nada con ese vehículo, no, digamos que no es mío. No, bueno, vamos a ver, vamos, no es así. Si es tuyo, si lo compras, sí te van a transferir el dominio, pero vas a comprar un auto embargado. Por lo cual, el acreedor que lo embargó antes de tu compra, si el día de mañana lo remata, te van a sacar el auto. Pero está bien, está vinculado por eso. ¿Qué es la publicidad registral? Y acá dice, poner al alcance del público información sobre ciertos negocios jurídicos por la vía de su inscripción en los registros públicos. ¿Tá? Para esto nos basamos en la bibliografía en la que se puso, la que está en el cronograma. Eh, Tiene la versión estudiantil de Gamarra, que está muy clara, y, y complementamos también con el tema con Cafera, que tiene creo que es el numeral 9 de su libro Obligaciones. Pero bueno, la idea es que tengan los grandes conceptos acá. ¿Qué es el sistema registral? Una base de datos donde se escribe nacimiento, modificación, extinción y otras vicisitudes que pueden afectar bienes y derechos. En nuestro derecho, ¿cuál es la ley? Está acá, pero ¿la tienen ustedes? Sí, es la que crea ¿Cuál es la ley que rige ahora toda en materia de publicidad? La ley de registros. la 18.000, 1750. creo que es Está la puesta 18. ahí, ¿no están viendo la Ahí pantalla? está puesta ahí, 16.871. 16.871. Está. O sea que esta es la ley que nos va a regular la clase de hoy, ¿sí? La tienen que tener. Es mucho más amplia, tiene muchas cosas, pero las cosas más grandes las tienen que tener. Y ahora vamos, Perfecto. registros públicos, para que tengan una noción, porque yo por lo menos cuando cursé no tenía ni la más mínima idea cómo funcionaban los registros, ¿no?
Los registros públicos se encargan de recibir datos sobre actos y negocios que tiene que ser un acto inscribible. No cualquier negocio es inscribible en el registro. Por ejemplo, vamos a ver que los poderes no se inscriben en el registro. Si tú llevas un poder y querés registrarlo para que todo el mundo sepa que tenés como apoderado a fulano de tal, el registro te va a decir, no, no te lo recibo porque no es un acto inscribible. Lo que sí se inscribe son las modificaciones de los poderes o las extinciones de los poderes, pero no el poder en sí. Entonces, para poder ingresar un acto, un documento al registro, tiene que ser un acto inscribible que la ley, ustedes después van a ver, tiene en materia inmobiliaria qué actos son inscribibles, en materia mobiliaria, y ahí te va diciendo todo. En Uruguay, estos registros dependen de la Dirección General de Registros, que a su vez depende del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Tá? Esto es para que se ubiquen nomás en un cronograma, en un organigrama. ¿Sí? Conceptual nomás. Hay 3 grandes registros. 1 de la propiedad, 2 de actos personales, 3 de personas jurídicas. En la propiedad, a su vez, tiene 2 subsecciones, inmobiliaria, inmobiliaria. Y la mobiliaria se subdivide en de vehículos automotores y de prendas en desplazamiento. O sea, si tenemos una compraventa de inmueble que fue seguida de ¿qué, según la clase anterior? Del modo tradición. Seguida del modo tradición. Después vamos a ver que vamos a ir a escribir al registro. ¿A qué registro vamos a ir? Registro de la Al propiedad. registro de la propiedad, sección inmobiliaria. Perfecto, está. Después está el registro de actos personales, que tiene distintas secciones: interdicciones, regímenes matrimoniales, poderes. Un embargo genérico, ¿saben lo que es un embargo genérico? Que afecta a todos los bienes Sí, que está embargado todos los bienes presentes y futuros de la persona, ¿no? Los bienes registrables, sí. Sí. Hay alguien con el micrófono que, si puede silenciar. ¿Cómo fue, perdón, lo de bienes genéricos? Embargo El embargo genérico. genérico comprende todas las cosas que estén a nombre de la persona embargada. Claro, porque corresponde a la persona, o sea, se le hace a la persona directamente el genérico y a todos sus bienes. Y como dijo el Profesora compañero, está muteada. Está silenciada, profe. Los embargos genéricos se ingresan, en caso de personas físicas, por el nombre y con el nombre y la cédula de las personas, y si son personas jurídicas, con la denominación y el RUT de la persona jurídica. Y después Pero está... eso pasa cuando se desconoce los bienes que tiene la persona. Sí. Eso se rige en materia de SGP. La realidad es que, salvo que haya, bueno, hipoteca, usualmente vamos al embargo genérico y después lo hacemos específico si conocemos un bien particular. Esa es la realidad. En teoría, solo se debería pedir el genérico si no conoces ningún bien específico. Y después está el registro de personas jurídicas, Registro Nacional de Comercio, asociaciones civiles y fundaciones y sociedades agrarias. Esto para que tengan una idea de cómo funciona el registro, nada más. ¿Verdad que? Profesora, en EVA hay como una hoja donde están todos detallados los registros. Dice registros públicos, bárbaro. Está la ley, y después hay un artículo de Croce, no Sí, sé si es... Croce, sí. Sí, Croce, para leerlo, si ese le parece que ese está sirve para el subido, tema. está para leer, sí, por supuesto. Perfecto. Yo voy a leer un pantallazo general con esta introducción y después quiero hacer hincapié en algunos puntos relevantes. Después todo lo que puedan leer de más, bienvenido. ¿Cómo se registra? Para que sepan. Vos presentás el documento a escribir en el registro, que corresponda, ¿no? Hay un funcionario, el registrador, que primero hace lo que se llama la calificación registral. O sea, lo primero que se fija ¿es un acto escribible o no? Por lo que les decía, no todo acto es escribible. Si le llega un poder, directamente me va a decir, chao, andate, por acá no. Y después si cumple con los requisitos para su inscripción. Hay ciertos requisitos que prevé la norma. Y después que hace esa calificación puede dar 2 resultados.
o bárbaro, sí, está todo bien, y te lo dijo inscripto de manera definitiva, o te puede hacer alguna observación. Y ahí es una inscripción provisoria. Te dan un plazo para levantar las observaciones. Si las levantás, queda definitiva la inscripción, y si no las levantás, la inscripción cae. ¿Verdad? Eso es para que sepan cómo funciona. Pero ahora vamos más en concreto a lo nuestro. ¿Qué tiene que hacer el que, por ejemplo, quiere comprar un bien inmueble? Ustedes, un inmueble, tienen ganas, van al escribano y dicen, che, yo quiero, me interesa esta casa, quiero comprarla. ¿Qué tienen que hacer? Está ahí, ¿no? Pero razonemos juntos. Inscribir el Primero hay que boleto de Consultar en el reserva. registro. ¿Cuál es la situación del bien inmueble en primer lugar? Para, Néstor, ver cuál es la situación de qué? La situación del inmueble en primer lugar, en qué estado está a nivel legal para ver a qué se enfrenta, ¿no? ¿A nivel legal me estás diciendo? Ver si tiene deudas y ese tipo de Exactamente. cosas. ¿Y cómo averiguás? A través del registro, Vas al ¿no? notario a través del registro y también Sacás información registral. y a través de catastro también. Pará, porque ven si tiene deudas también de contribución y bárbaro, eso está perfecto, pero no te lo va a dar el registro, Eso es la intendencia. la intendencia. Pero está muy bien, eso también lo van a averiguar. Ahora, a nivel de publicidad, ¿no? Enfoquémonos en esto. ¿Qué va a hacer el escribano? El escribano ustedes, ¿qué va a hacer? Ir al registro, ay, no me sale cómo era. Pedir La información información registral. registral, ahí va. Perfecto, va a ser esto que veníamos planteando ahora. ¿Va a ir al registro? ¿Es un inmueble? Va a ir al registro de la propiedad sección inmobiliaria y va a pedir información sobre el inmueble padrón X y sobre la persona que se supone que es el dueño. ¿Sí? ¿Para ver qué? ¿Para ver qué? Para ver si tiene embargos, para ver si tiene hipotecas, para ver si está designado para ser expropiado el inmueble, para ver si el inmueble fue nombrado de patrimonio histórico, porque ahí vieron que no le puedo hacer cambios, que muchas no cosas sea un bien de limitadas, familia. o bien de familia. Entonces, primero hay una consulta al registro para ver en qué situación está tanto el bien que tenemos intención de comprar, como para ver la persona que te vende, porque capaz que está embargada. Si tiene un embargo genérico, la realidad es que tú sabes que si lo compras, que podés comprarlo, porque el embargo no impide que el deudor venda, pero el comprador va a adquirir un bien embargado, con los riesgos que eso conlleva. Esa es la primera etapa en la que consultaría el registro. Y después supóngase que sale, va toda la información perfecta, el bien está libre de todo gravamen, no está designado para expropiar, está todo bárbaro, el vendedor no tiene embargos, se hace compraventa, traición. Después, ¿qué hace? ¿Qué pasa? La Y compraventa después se tiene que inscribir su compra. O sea, el acto que hizo lo tiene que inscribir también. Entonces esa es la segunda parte por la que se va al registro. Inscribir el derecho de propiedad que adquirís. ¿Para qué? Para lo que decíamos. Para Para que que, tenga publicidad. El, para que Para tenga sea publicidad. oponible a tercero. Para que Para sea que oponible sea- a tercero. Para volver de alguna u otra manera, perdón la interrupción, al punto anterior en caso de que yo quiera vender. Está bien. Eso es para que, sí, y para que sea oponible a terceros, ahora vamos a ver bien en un rato qué es eso de que sea oponible a terceros. ¿Qué es eso? el Ahora, erga omnes que se rige en derecho y que además nosotros tenemos que establecer que el registro tiene como que la necesidad de estar siempre ordenadito y valora el tiempo para evitar una doble venta sucesiva, por ejemplo. Y pero ahora lo vamos a ir viendo. Vale. Para. Está bien, ahora vamos a entrar en eso. Pero yo les pregunto, todo esto de consultar antes de comprar y de inscribir después de comprar, ¿es una obligación que tiene el comprador? A ver, ahí No, me levantó la mano, Martín González. es una carga. No, no es una obligación, es más bien una carga. Si la persona no lo hace, bueno, va a tener que asumir las consecuencias, pero tampoco la ley lo sanciona si no lo hace. Bien, o sea que es una carga.
Si no lo haces, por lo cual las consecuencias te perjudicás vos. Si no lo De hecho, haces, la inscripción en nuestro país es facultativa. sí, vamos a ver, sí. Vamos a ver después qué efectos tiene la inscripción. Pero vos sabés que si no escribís, tenés que tener las consecuencias de esa no inscripción. Si tenés un embargo, compras embargado. Si tenés hipoteca, compras hipotecado. Si el dueño no era, si no era el dueño que te vendió, no fue el dueño. Tenés que asumir las consecuencias. Y si no escribís tu nueva propiedad, tu derecho adquirido, para los terceros que piden información al registro, el dueño, ¿cuál va a ser? El anterior. El El anterior. anterior. Para los Incluso puede terceros. volver a vender y si el otro comprador inscribe, marchaste. Está, pero también puede ahora lo pasar que vemos. el vendedor tenga interés de que se inscribe, está legitimado para inscribirlo porque se quiere deshacer de ese bien del patrimonio. No, está bien. El tema es, yo le pregunto, si no hay inscripción, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Otro va a inscribir y frente al registro, o según el registro, no va a ser el dueño. El que tenga mejor título. Vamos No, a o ver. sea, no va a el tener primer una inscripto. oponibilidad. Bueno, no, ¿Cómo? ahora vamos a ir a analizar la parte técnica, pero digo, hablando en sencillo, ¿No es primero la inscripción, primero en derecho o algo así? ahora vamos a eso, no se apuren, chiquilines, ahora vamos. Pero yo les quiero preguntar lo sencillo. Si yo compro y yo no voy al registro, después otra persona quiere comprar el mismo bien, va al registro y dice, che, dígame el registro de propiedad sección inmobiliaria. ¿De quién es este padrón X? No voy a figurar yo. No, va a tener Figura el anterior prioridad, dueño. claro, va a tener prioridad el que fue el que primero inscribió. No, es un tema no estamos hablando. No, está diciendo que el que va a aparecer registrado es al cual él le había comprado. Como él no Perfecto, registró hasta ahí su llegamos. compra, ahí está. Eso es lo que quería que dijeran. Si yo no escribo, no voy a figurar en los registros como nuevo dueño. Es tan sencillo como eso. O sea que para los terceros, yo no voy a ser dueño. Registralmente. Registralmente. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Está. Vamos a ver ahora, relación entre publicidad y bienes muebles o inmuebles. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El registro se creó fundamentalmente por el tema de los muebles o de los inmuebles? O De los sea, inmuebles. Inmuebles. ¿todos los bienes muebles se pueden registrar? Los bienes muebles. No. No todo. ¿Por qué no? Las motos no, por ejemplo, aunque valgan $30.000 cada una, no se registran. Los vehículos sí. Los vehículos sí, pero ponele un sofá, una heladera. Un cuadro que puede valer millones de dólares tampoco se registra. Entonces, el sistema registral se prevé fundamentalmente para los actos vinculados con los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque son identificables. Fácil, porque tenés el número de padrón. Padrón número tal, departamento de tal. Y vas a ir al registro que corresponda. Pero algunos bienes muebles también se pueden individualizar de manera precisa. Por ejemplo, los autos. Claro, tiene número de chasis y número de motor. Te piden matrícula, Pero en ese caso padrón. está el registro de automotores también. Claro, pero lo podés identificar bien, tenés matrícula, Sí, claro, tenés padrón, matrícula, padrón, número de chasis, año, número de modelo, número de motor. chasis, número de motor, o sea, es identificable. Entonces, ¿a qué se vincula la publicidad? No tanto a si es un bien inmueble o mueble, sino si es un bien identificable. Si es un bien identificable, es registrable, si no, no. ¿Está? Esa es la noción principal, de bien identificable. ¿Sí? O sea que puede haber bienes muebles registrables, ejemplo, automotores. En cuanto a la publicidad y la vinculación con derechos reales y personales, ¿qué les parece a ustedes? Voy para atrás. ¿A cuál deberíamos hacer público
En principio, ¿no? Como regla. A los derechos reales, ¿no? Al derecho real, ¿Por qué? porque es oponible a todos y el derecho personal es oponible solo a una persona. Bien, perfecto. O sea, por el carácter de absolutez del derecho real. Claro, sí. Oponible erga omnes. ¿Sí? Está perfecto lo que están diciendo. Con carácter general, la publicidad se establece respecto a los derechos reales, que es lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque estos son absolutos, oponibles erga omnes. Entonces, si no, ¿cómo se enteran los terceros de la existencia? ¿Cómo hacemos eso? Tiene que haber algo. Ese algo es el registro. A través del registro público se enteran. ¿Sí? Pero no están solo, no se vincula solo con derechos reales. Excepcionalmente también pueden estar vinculados con derechos personales. Por ejemplo, la inscripción de un arrendamiento. ¿Han sentido que se pueden inscribir los arrendamientos? Sí, porque si Sí. un Lo bien vimos es en arrendado, quien alquila el bien y el dueño puede venderlo, pero tiene que mantener el derecho de alquiler al arrendatario. Si no ¿Quién está tiene que inscrito, mantener? el nuevo dueño. El nuevo dueño. Está, está. Entonces, si había un contrato de arrendamiento a favor de... ¿Cuál habló ahora? Yamila, no, si no se inscribe el contrato de arrendamiento, mi derecho de arrendador no vale. Ta, Eso vamos se a ver tiene si que vale o no inscribir. vale, pero ponele que tu contrato estaba inscrito. Yamila, tú sos la arrendataria. Sí, Y el propietario lo vende a X. Ese X. Y tu contrato tenía un plazo 2 le años. faltaba para vencer 3 años. Ujú. ¿Está? Entonces, la arrendataria tiene ese contrato inscrito. Ese propietario, el que compre el inmueble, ¿qué va a tener que hacer? ¿Te va a poder pedir el desalojo? No, no hasta que venza el contrato. No hasta que vence el contrato, salvo que seas mala pagadora. Sí, bueno, se supone ¿Está? que No, no. perfecto. Pero va a tener que respetar el plazo y los términos del contrato. Sí, ¿Por qué? Porque ese contrato está inscrito. Entonces aquí tenemos un derecho personal que en forma excepcional, porque se acuerdan que los derechos personales por el 473 son los que se tienen en relación a una persona. ¿No? sí. Artículo Sí, 473. Sería arrendador, arrendatario. Pero acá con la inscripción, la publicidad, es como que irradio mis efectos. Y si alguien lo adquiere, me va a tener que respetar mi derecho personal. Lo va a tener que hacer. Son cosas excepcionales. En general se vincula, como decíamos, con derechos reales, pero puede suceder con derechos personales. Vamos a los sistemas de publicidad. Hay 3 sistemas, el declarativo, el constitutivo y el noticia. No, sí, esos son tipos de publicidad según sus efectos, Sí, que lo vamos a ver ahora. Pero acá ahora vamos a ver sistemas de publicidad. Por ejemplo, puede suceder que la información que arroje el registro no coincida con la realidad. Ejemplo, A le vende un apartamento a B, ¿sí? Pero A era un capaz absoluto no declarado. O sea que para el común de la gente nadie sabía que era incapaz. Póngale que no se notaba, ¿no? Ese contrato se inscribe en el registro de propiedad, ese contrato de la compraventa inmobiliaria, de la compraventa en la sesión inmobiliaria se va a inscribir, ¿no? Después se demostrará que era incapaz, pero en el momento se escribe el registro, no tiene cómo saber que era incapaz. aparte el Ahora, un registro no contrato, subsana, ¿cómo? que el registro no subsana, es un principio de insubsanabilidad que tenemos. Perfecto, perfecto, sí, también lo vamos a ver. Pero un contrato celebrado por incapaz absoluto, Es ¿es nulo. válido, nulo? Y si es nulo, ¿cómo? No tiene validez ni eficacia. Es nulo. Es nulo. No Sí, genera ni derechos ni obligaciones. perfecto, no genera efectos. Bárbaro, como lo vamos a ver después, tenemos que adelantarlo. Todos los contratos realizados por incapaces absolutos dan lugar a nulidad absoluta. Los contratos realizados por incapaces
relativos dan lugar a nulidad relativa. ¿Está? O sea, incapacidad absoluta, nulidad absoluta. Incapacidad relativa, nulidad relativa. ¿Cuál es la diferencia? Gran diferencia. Que una se subsana y la otra no se puede subsanar. Perfecto. Pero antes todavía. Un contrato absolutamente nulo, que está, ya lo dijeron. No Produce genera efectos, o sea, consecuencias jurídicas y el relativo genera consecuencias jurídicas. ¿qué quiere decir con que genera consecuencias jurídicas? Que lo que se dio lugar en esa celebración de ese contrato tiene validez. Si la ¿Es persona válido el contrato? No. No, es relativamente válida. A ver, vamos a insistir con esto. Nulidad absoluta queda claro que no produce efectos. ¿Qué quiere decir, que eso lo vimos en la clase pasada, que un contrato no produzca efectos? Que no hay ninguna consecuencia jurídica. En concreto, ¿el contrato qué genera? No produce obligaciones, porque lo que el contrato hace es generar obligaciones. Bien, entonces, acuérdense, los efectos de los contratos son las obligaciones. En la nulidad absoluta no se generan efectos, por lo tanto, no se crean obligaciones ni derechos. ¿Está? Esa es la nulidad absoluta. Nulidad relativa. El contrato es nulo, porque tiene un vicio. Es nulo, no es válido. Pero ese vicio no es tan grave. Entonces la nulidad es relativa. ¿Y cuál es la consecuencia legal de la nulidad relativa? Que el contrato produce igual efectos. Entonces, ¿qué pasa con ese contrato? Por ejemplo, si la compraventa de una bicicleta la hace un chico que tiene 13 años, ¿sí? Supóngase que aparenta tener 18, ¿no? Pero tiene 13. ¿Qué pasa con ese? Normalmente, un contrato de compraventa, ¿qué obligaciones genera? Compraventa de bicicleta. ¿Qué La obligaciones transferencia genera? del bien. O sea, la entrega del bien. A ver, Valeria Farías, que levantó la mano. Sí, la entrega de la cosa, en este caso la bicicleta. La entrega de la bicicleta y la otra parte se obliga Obligaciones de dar. Obligaciones de dar. A pagar la Che, bicicleta. a respeten la pagar el mano que está precio. levantada. Está. ¿Quién más levantó la mano? Para mí la bici se la tiene que dar y la plata se la tiene que dar y el negocio se va a resolver. Después puede pasar que alguien pueda eventualmente reclamar que era un menor de 13 años, pero en principio ese negocio se va a resolver. ¿Qué quiere decir con resolver? Tengo que hablar técnicamente. Que le va a entregar, tiene la obligación de entregar la bicicleta y el derecho a recibir el dinero por la entrega de la bicicleta. Está. Pero si hablas del término resolver, me hace pensar resolución del contrato, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Bien, no, que el negocio, que eso va a suceder. En principio El negocio nace, produce efectos. produce efectos jurídicos. Está. ¿Es válido o es nulo el contrato? El contrato celebrado por un incapaz relativo, ¿es válido o es nulo? Tiene nulidad relativa. Tiene nulidad relativa. Tiene nulidad relativa. Pero produce efectos como si fuera válido, que no lo es. Es nulo relativamente, pero produce efectos como si fuera válido. ¿Está? ¿Eso les queda? Vamos adelantando, pero bueno, que les quede como un esquemita. Nulidad absoluta, incapacidad absoluta genera nulidad absoluta. Incapacidad relativa genera nulidad relativa. En la nulidad absoluta no se generan efectos. ¿Qué quiere decir? Que el contrato no produce obligaciones. En la nulidad relativa sí genera efectos. O sea, nacen las obligaciones, tal como si fuera válido, que no lo es. No lo es. ¿Está? Pero volviendo a este ejemplo, entonces. A le vendió un apartamento a B, A era un incapaz absoluto que no estaba declarado. Néstor Santiago López levantó la mano. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Buen día. No prendo la cámara porque cuando la prendo me quedo sin audio, no sé qué pasa, tengo que resolver eso. No hay Le pido problema. ¿Qué pasa si una persona incapaz, en realidad, por ejemplo,
solicita un crédito o intenta celebrar un contrato de cualquier tipo, ¿sigue siendo nulo, nulo? Lo que pasa es que pueden haber cuando estudiemos capacidad, que si no es un incapaz que estaba declarado y por ende inscripto la incapacidad, va a haber que probar que la capacidad surgía del momento del contrato. Esto es un tema que lo vamos a ver cuando damos capacidad. Pero conceptualmente, cualquier contrato celebrado por un incapaz absoluto es nulo absolutamente. Por más que capaz que en los hechos nosotros vemos que se está ejecutando, pero después decís, si alguien se entera y lo prueba, ese contrato va a ser nulo. Va a ser declarado absolutamente nulo. Perfecto, muchas gracias. ¿Está? Entonces, en este caso de incapaz absoluto, la nulidad es absoluta. ¿Cuáles son las consecuencias de la nulidad absoluta? Ya lo vimos. ¿No? No va a Sí, generar no efectos. produce efecto. Sin embargo, como el registro no lo sabía, va a escribir ese contrato de compraventa. O sea que si uno va, tercero, ajeno, va y pide información al registro, va a surgir que B le compró a A, que B le compró a ese incapaz absoluto que no figura como incapaz. Entonces, la información que arroje el registro no va a coincidir con el derecho sustancial, porque como bien decía alguien ahí, la inscripción en el registro no subsana los vicios, que es lo que dice el artículo 62 de la Ley de Registros, que lo leemos, lo vamos a ver después, pero lo leemos. Si alguien lo tiene, por ahí lo lee, si no, lo leo yo. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, profe. Tengo, profesora. Denle, lean. Artículo 62. Insubsanabilidad. La Sí. inscripción no convalida los actos y negocios jurídicos nulos o anulables, ni subsana los vicios o defectos de que adolecieren conforme a las leyes. Perfecto. Entonces, el hecho que se hace inscripto este contrato, ¿subsana la validez? O sea, ¿hace que el No. contrato pase a ser válido? No. No. Según este artículo, está clarísimo que no. Ahora, hay distintos sistemas de publicidad. Entonces vamos a ver si en este caso concreto, este ejemplo específico, ¿qué respuesta dan según los sistemas que hayan? Y acá tenemos el sistema de primacía del derecho sustancial. Si se prueba que el asiento registral es inexacto, que sería el caso, ¿no? Debe siempre primar la realidad jurídica extrarregistral. O sea, acá mismo está clarísimo que lo que arrojaba el registro no se ajustaba al derecho sustancial, porque en realidad ese contrato... Y vos me hablas. Escuchá, ¿Puedo? dejá de escribir, me cago eso. Ernesto, Bueno. tenés el... Sí, está, ya lo... Las disculpas del caso. Profe, está Profe, muteado. está Profe, te silenciado. silenciaste a vos también. No, Mutea yo a no apreté. todos, entonces cada vez que muteo a todos te tenés que desmutear. Está muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Mariana. Estaba claro que hay una discrepancia, una diferencia entre lo que arrojaba el registro, que era que ese incapaz absoluto le había vendido a X, y la realidad jurídica, ¿no? Entonces el tema es, ¿qué prima acá? ¿Qué vamos a hacer primar? ¿Lo que arroja el registro o vamos a hacer primar el derecho sustancial? Y acá hay distintos sistemas. Uno que dice que prima el derecho sustancial. Entonces, si se prueba que en realidad ese contrato fue realizado por un incapaz absoluto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esa inscripción va a caer, porque se va a decir, el contrato era absolutamente nulo, por lo cual esta inscripción no tiene asidero, tiene que caer, no hubo venta. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Ese es un sistema. Sí. Pero hay otros, que es, por ejemplo, el australiano, que te dicen, no, yo lo siento, yo le voy a dar primacía a lo que me diga el registro. Y además, en ese sistema australiano, la inscripción sí tiene efecto saneante. Sí sanea los vicios. Por lo cual, en este ejemplo que estamos poniendo, este B pasa a ser dueño. Aunque la compraventa se le haya celebrado, se le haya hecho un absolutamente incapaz. Es otro sistema.
Es otra concepción. Se comprende la gran diferencia, ¿no? En uno se subsanan, ¿sí? En uno produce efectos y en el otro, En uno porque subsana los defectos. subsana produciendo efectos, y en el otro no se subsana por la sola inscripción. Por eso, Sigue en uno siendo subsana CAE. y el que en realidad, de acuerdo a nuestro derecho, no hubiera adquirido nada porque era un contrato absolutamente nulo, celebrado por un incapaz absoluto, pasa a ser dueño igual. Prima la realidad registral sobre la realidad jurídica. El sistema del literal A es lo contrario. Lo que va a primar es el derecho de fondo. Y si se prueba que este contrato era absolutamente nulo, va a haber una sentencia que lo diga, y esa sentencia se va a comunicar al registro. Va a decir, este contrato que celebró el incapaz absoluto A favor de B en el año 2020 fue absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque se demostró que el vendedor era absolutamente incapaz. Por lo cual, se comunica, la sentencia es declarativa, declara la nulidad, se comunica al registro y el registro va a tener que hacer desaparecer esa inscripción registral. ¿Está? Porque el registro no sana nada, no sanea nada. El vicio va a seguir estando. Y si hay una discrepancia y hay un juicio, va a primar el derecho de fondo. Profe, por eso se dice que el derecho registral no es autónomo, porque carece de la característica científica para resolver todos los asuntos que pueden suscitarse. Está. Bien. Y después hay un sistema intermedio que menciona Blenjo, que dice, bueno, rige la parte del registro hasta que se demuestre lo contrario, que es más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? Pero les queda claro los tres sistemas que hay, ¿no? Fundamentalmente los dos primeros. Uno que prima el registro y otro que prima el derecho de fondo. ¿Cómo es nuestro derecho? Además sí, ¿cómo es nuestro derecho? Ya lo venimos diciendo. En el caso de oposición entre la realidad y los asientos registrales, prevalece la realidad jurídica. La publicidad solo tiene efectos informativos. Ya leímos el artículo 62, que era de la insubsanabilidad. Y está también el 77. ¿Quién lo puede leer? El que tenía ahí la ley. Sí, ¿lo leo? Sí, dale. Artículo 77. Los certificados, efectos. Las certificaciones producen el efecto de acreditar la situación registral que enuncian respecto de los bienes y personas por quienes se expidan a la fecha y hora de su expedición. ¿Qué me destacan de este artículo en relación a lo que venimos hablando, no? ¿Qué me destacan? Primero Estamos hablando de la discrepancia entre la situación que arroja el registro y la situación que arroja la realidad, la norma de derecho. Se pone énfasis en las personas y en la fecha y el lugar, o sea, todos los datos de ese acto. Bien, pero el certificado de registro, ¿qué te acredita? ¿La situación de fondo? ¿Te acredita eso, el certificado de registro? Que producen el efecto de la situación registral que se denuncia respecto de los bienes. Pero me la decís así al pasar la situación registral. Sí. Y es lo fundamental. El certificado de registro, ¿te acredita cómo está la situación sustancial o de fondo? No, es solamente un registro, pero no sabés la realidad. No, la situación sustancial. Digo, registral. Ya te estaba por matar. Perfecto, bárbaro. Entonces, coincido con lo de la insubsanabilidad del artículo 62. Si hay un vicio, la inscripción no lo va a convalidar, no lo va a subsanar. Y el registro, la información que te va a arrojar el registro, te va a decir la situación registral del bien. No quiere decir que por más que figure como dueño esta persona B, que realmente sea dueño, porque en realidad si probamos que lo compró a un incapaz absoluto, por derecho de fondo no es el dueño.
registralmente podrá figurar como dueño, pero sustancialmente no lo es, porque ese contrato realizado o celebrado por un incapaz absoluto no produjo efectos. ¿Se entiende cómo es nuestro derecho? Sí. Sí. ¿Sí? Yo les pregunto, cuando hablamos de nulidad o validez de los contratos, ¿en qué momento nos estamos ubicando? ¿En qué momento del íter contractual? O sea, hay tratativas, se celebra un contrato, se cumple el contrato y se inscribe. Bárbaro. Cuando hablamos de nulidad, validez o nulidad, ¿en qué momento nos ubicamos? Usted Cuando se pregunta cuándo celebra el comienza a contrato. ser. No, cuando analizamos un contrato, ¿es válido o nulo? ¿En qué momento nos estamos ubicando? ¿En las tratativas? ¿Al momento de formación o celebración del contrato? ¿Al momento de cumplimiento? ¿O después, en el caso que sea registrable, a la inscripción? ¿Puede ser que sea en el momento de la formación del contrato? A ver, ¿alguien más? Dos participantes levantaron la mano, no sé quiénes son. Puede ser al momento de la celebración. Bueno, en realidad creo que es al momento de la celebración. A Para mí ver, es al ¿alguien momento más? para mí es al momento del cumplimiento. Ya lo tengo y ahora tengo que ver si es válido o no. El trato ya está hecho. ¿Sos Valeria Farías? Sí. A ver, pará. Entonces vos decís que si el contrato se celebra hoy por un incapaz absoluto, por ejemplo, tiene 13 años y se obligó a entregar la bicicleta dentro de 2 años, que ya va a tener capacidad relativa, ponele. Tú no vas a Ay, analizar esa capacidad al momento de hoy, sino que la vas a analizar dentro de los 2 años al momento de cumplimiento. yo voy a revisar el contrato en el momento o sea, que tengo que ver si eso fue válido o no, porque pudo haber celebrado hoy y lo celebró, le entregó la bicicleta, lo pagó y después alguien reclama que ese contrato que está mal, que algo que no es Está válido. bien, pero cuando se hace reclamo es otra cosa. Yo le pregunto conceptualmente. ¿Se acuerdan del artículo que vimos la clase pasada, el Desde el 1261? momento, profesora, desde el momento en que se forma, porque no tiene todos los elementos ni todos los requisitos que tiene que tener un contrato. Bien, pero es lo que por eso me interesa que Farías era, ¿no? Pero tuviera claro eso. La nulidad o validez de un contrato se analiza siempre ubicándonos al momento en que se celebró o formó el contrato. Siempre te ubicás, te parás en ese momento. En ese momento, ¿se cumplieron con los requisitos y elementos que ya vimos del 1261 que leímos en la clase pasada y que después lo vamos a estudiar perfecto? ¿Había poder para crear normas? ¿Tenía capacidad jurídica? ¿Tenía capacidad de obrar? ¿Hubo consentimiento? ¿Hubo causa lícita, objeto ilícito? ¿O no? Es a ese momento, el momento de formación del contrato. Ahora doy la palabra a los que levantaron. A ese momento analizamos si el contrato es válido o es nulo. No es después y no es antes, es en ese preciso momento. ¿Está? El tema de cumplimiento es otra cosa. Es el momento en que se forma el contrato, que tenemos que hacer una lista de todos los requisitos y elementos de validez y presupuestos y chequear uno a uno. Este sí, este sí, este sí, este sí. Si se cumplen todos, estamos ante un contrato válido. Si no se cumplen, veremos si hay nulidad absoluta o relativa. ¿Eso les queda claro? Grabado a fuego. Sí. Profe, ¿Vieron? Sí. en el momento que se forma el contrato, ¿ese momento tiene un nombre? O sea, un Perfeccionamiento del contrato, celebración del contrato. Está, perfecto. Formación, perfeccionamiento, celebración, es lo mismo. Hasta ahora, ¿y la publicidad dónde la encontramos? ¿Es parte del contrato? No, la publicidad es después que se celebra el contrato, como dijimos, para efectos de información, o sea, de publicidad de los terceros. Por eso, entonces se dice que la publicidad, por eso se dice que la publicidad es externa al contrato. Es algo externo, no forma parte del contrato. No es un elemento ni requisito de validez del contrato, es algo externo al contrato, distinto a los vicios que generan nulidad, que eso sí afectan al contrato, que se analizan, como dijimos, al momento de formación del contrato.
¿Les quedó claro eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profesora. Sí, Bueno, vamos ahora a la función del registro. Primera función es la que ya dijimos. Información, publicidad. Dirigida a terceros. Hacer conocido a terceros las mutaciones o variaciones relativas a la circulación de bienes y derechos. Dar noticia. Evitar transferencias ocultas. Dar seguridad jurídica al tráfico de bienes inmuebles y bienes muebles registrables. ¿No? Es lo que veníamos diciendo. Eso está claro, una primera función de registro está clarísima, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Chicos. Sí, profesora. Segunda función, vinculada con la oponibilidad o inoponibilidad, que alguien la mencionó ya, y dijimos que lo íbamos a ver. Bueno, ahora vamos a ir a ver este concepto en particular que es muy importante. Al principio de la clase dijimos que quien quiere comprar algo tiene que hacer dos cosas. Uno, consultar la información al registro y después celebrar la compraventa, hacer la traducción, título más modo, tiene que inscribir su registro en el registro, ¿no? Tiene que, dijimos, ¿es una obligación o es una carga? Si Una vamos a hacer la carga. conclusión, es una que era carga. una carga. Es una Entonces, carga. perfecto. ¿Qué pasa si no consulta? ¿Qué riesgos tiene? De comprar algo embargado, de comprar algo hipotecado, de que le venden no figure como dueño. Son riesgos. ¿Y qué pasa si el que compra después no escribe su compraventa? Hace compraventa, título hábil para transferir el dominio, tiene lugar la tradición, modo. De acuerdo a nuestro derecho sustancial, ¿pasa a ser dueño o no? Sí, Sí. Sí. ¿Por qué? porque solamente se necesita título y modo para transferir el dominio de una cosa. Perfecto. Entonces, jurídicamente, si hace compraventa, título hábil para transferir el dominio, sería traición, pasa a ser dueño. Realmente es dueño. ¿Sí? Pero tenemos el artículo 54, inciso 1, que nos dice, los actos, negocios jurídicos y decisiones de las autoridades competentes que se registren conforme a la presente ley serán oponibles respecto a terceros a partir de la presentación del registro. Y acá entramos a analizar este tema de la oponibilidad o inoponibilidad. Profesora, por ejemplo, si la persona que quiere venderle a dos personas al mismo tiempo el mismo bien, supongamos que ambos son tipo contratos eficaces y que se hace como el título y modo, pero el que registra primero es el que va a tener el derecho mayor. Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a eso. ¿Qué quiere decir que un acto inscrito es oponible o a la inversa qué quiere decir que es inoponible? Y ponemos este ejemplo que estás planteando tú. Caso, A le vende a B un inmueble, compraventa y le hace traición. Simbólica, ¿no? Porque no le entregó, lo sigue teniendo en su poder. Pero B, que es el que compró, omitió inscribir en el registro. ¿Está? Al día siguiente, A le vende el mismo bien a C, a otro, y también le hace traición. C, ¿qué hace? Va rajando, sé que no sabía nada de la venta, ¿no? A B no tenía ni idea. C va y diligentemente inscribe la compraventa en el registro. ¿Qué prima? ¿Qué prima? Porque dijimos, B se volvió dueño o no. B, que Sí, no escribió en el registro, ¿se volvió Y se dueño volvió o no? dueño, pero nadie más que él lo sabe, sí, porque no exacto. está No porque registrado. O sea, en realidad se volvió dueño, devino dueño. Compraventa más tradición. Entonces, pero tenemos a otro C que hizo compraventa más tradición y lo y inscribió. además se inscribió. Entonces el tema está esto. ¿Qué derecho prima? ¿El de B que no escribió o el de C que sí lo hizo? El de El C. C que sí lo El hizo. de porque es oponible erga omnes. ¿Qué? El de C porque es oponible, a diferencia del de B. Porque está Porque el No es oponible registro, erga omnes. El derecho de B, que era un derecho de dominio, ¿no era erga omnes como derecho real? sí era erga omnes. Sí, era Lo que pasa también. que el registro toma en cuenta el que se inscribe primero. Está. Entonces, lo importante es, los dos tenían un derecho de dominio. En realidad el que tenía derecho de dominio era B.
Ahora, en esta situación, que hay otro caso, C, que al título más el modo le sube una inscripción, estamos en un conflicto. Acá tenemos que ver cómo lo solucionamos. Porque en realidad, A, cuando le vendió a C, ¿seguía siendo Ya no era dueño? dueño. Y no, Ya no, no ya era no es. dueño. Ya O no sea era que dueño. eso no se podría haber celebrado ese contrato de compraventa, digamos, porque A no era dueño. Ah, pero pará, ahí yo te pregunto, ¿cómo? ¿La compraventa de cosa que no es mía yo no la puedo hacer? ¿No puedo vender cosa ajena? ¿Se puede? Sí, bueno, pero en Se este puede caso decir, lo B vimos la clase pasada. lo hace sin la consentimiento de B, Pero A seguía que Sí, siendo sería está el dueño del bien. dueño en registro. Yo ese lo momento. vendo y hago traición, lo vendo, perfecto. ¿Nace la obligación de entregar la cosa y de pagar el precio? Sí. Aunque yo no haya hecho traición a B, yo A, estoy viendo la cosa que ya sé que ahora es de B, pero ¿me obligo a entregar o no me obligo a entregar? Y no porque yo no puedo transferir más de lo que tengo. Y tú ahí estás hablando de transferir, ¿estás hablando del contrato o estás hablando del negocio dispositivo de tradición? Del negocio dispositivo de tradición. ¿Está? Pero entonces yo estoy preguntando, ¿no puedo hacer una compraventa de la cosa que es de B? Yo, ¿no puedo vender algo que es de B? Sí. Ah, puedo, sí. Puedo, Puedo, acuérdense sí, que justo lo vimos. puedo vender del artículo 1669 y van a nacer las obligaciones. El tema es, como venían planteando, no sigue siendo dueño. Le falta legitimación para disponer. Pero la clase pasada que dijimos que esta legitimación para disponer, ¿con qué se vincula? ¿O sobre qué tiene relevancia? ¿Sobre el contrato, que es un negocio obligacional? ¿Tiene alguna relevancia la legitimación para disponer? En el No. contrato creo que no, pero en el objeto sí. ¿Por qué creo que no? A ver, chiquilines, la clase pasada, ¿qué dijimos? La legitimación para disponer, ¿tiene alguna relevancia o injerencia en el contrato que es negocio meramente obligacional? No. No, No, no porque enorme. genera solo efectos en lo personal, pero no real, ¿no? Perfecto, entonces, el contrato de compraventa de cosa ajena vale y es eficaz. Si soy dueño o no soy dueño, no me importa a los efectos de la compraventa. Sí me va a importar al momento de la tradición. Pero la tradición es distinta a la compraventa, ¿no? La tradición es el modo. La compraventa era el título. La legitimación para disponer no tiene relevancia en relación al título, sí en relación al modo. ¿Y qué relevancia tiene? Que es un requisito de eficacia. No va a transferir la propiedad. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? O sea que C no podría inscribirlo, Pará. básicamente. Pero acá estamos, yo quiero primero rebasar conceptos que ya vimos, porque veo que no quedaron muy claros. En sí, esto es lo que se llama la doble venta sucesiva. A le vende hoy a B y le hace traición. B no inscribe. Mañana A le vende a C. Le vende y le hace traición. En realidad, estrictamente no le hizo traición, porque no le transfirió porque no era dueño. Pero C va al registro e inscribe. Entonces, esta situación particular, ¿cómo se resuelve en nuestro derecho? ¿Cómo se resuelve? Ya sabemos que el contrato no le importaba si tenía legitimación para disponer o no, pero en materia de tradición sí, porque como dijeron, no se puede transferir más de lo que uno tiene. Pero sin embargo, ¿qué lo dicen? La compraventa a favor de B no va a ser oponible a C. No va a ser oponible a C. O sea, por más que B realmente, legalmente, sustancialmente devino dueño, porque tiene título más modo, su derecho de propiedad no lo va a poder hacer valer frente a C. ¿Por qué? Porque no escribió en el registro. Nada más y nada menos. ¿Ven cómo resuelve el derecho esto? Le da prevalencia a C en relación a B. B compró la cosa de A.
¿Está claro? Adquirió el derecho de dominio. Sí, ¿por qué? Porque había título más modo. Bárbaro. B pasó a ser dueño. ¿Sí? Pasó a ser titular del derecho de dominio. Como dueño, ¿podía iniciar una acción reivindicatoria? Si se planteaba la posibilidad o se generaba la posibilidad, la necesidad, ¿podía o no? Chicos, ¿podía o no? B. Podía, sí, podía porque Podía, tiene sí. título y Podía. modo. Supóngase que la cosa que compró estaba alquilada, la casa. ¿Tenía derecho a cobrar los alquileres como dueño o no? Sí, podía. Sí. O sea que en principio, si si le dejamos título más modo y B no escribe y no hay ningún problema, no aparece un C por ahora, hasta ahí, B es dueño y puede actuar como dueño y tiene los derechos de dueño. ¿Sí? El problema se genera cuando aparece este C, que es un tercero particular, no es cualquier tercero. Es un tercero que fue al registro, consultó la información y le dijeron que el dueño era A. Es un tercero que sucedió también a B, perdón, a A, porque tuvo una compraventa y tuvo una traición. Y él sí fue y inscribió. B no lo hizo. Profe, ¿Qué? ¿y ahí a A le cabe alguna responsabilidad por hacer, Le podrá digamos, reclamar daños, pero el tema es acá, ¿quién prima? ¿El derecho de B, que compró y tuvo traición primero, o el derecho de C, que compró e hizo traición después, pero inscribió? ¿Quién prima entre B y El C? derecho de C prima, porque Prima tiene C. título, modo y registro. Está, prima C, porque ¿qué le va a decir C? Mirá, B, discúlpame, ¿sabes? Pero tu compraventa no me es oponible a mí, lamento decirte. Para cualquier otro, para todos los demás, sí es oponible, pero para mí, que estoy en esta situación particular, que de buena fe fui al registro, pedí la información diligentemente, Marco me dice, sí, el titular registral es A. Celebré la compraventa, supuestamente de traición, porque era, en teoría lo recibía desde el dueño. Y fui al registro y inscribí, cosa que tú no hiciste, a mí no me van a perjudicar. Tu compraventa no me es oponible a mí. O lo que es lo mismo es inoponible. Ahí lo que vemos es que la inscripción, como dijimos, que es una carga, era aquello que decíamos que en realidad a los que nos beneficia es a nosotros. Por eso Claro. la obligación, entre comillas, de ir a hacerlo, y acá está clarísimo que esa es la ventaja, porque A puede seguir haciendo las cosas mal, hizo un delito, no hizo, no nos importa. Ah, Lo que nos que importa es del el delito efecto. no. Delito no. ¿Compraventa de cosa ajena es un delito? No, lo que yo quiero decir es que a nosotros no nos interesa si la actitud de A estuvo bien o mal, si estamos en la posición de B o C. O sea, tenemos Claro. que ir e inscribirlo para estar en mejor posición. Claro, por eso, siempre hay que escribirlo. Esa es la carga, el imperativo de propio interés. Lo tenés que escribir porque te puede pasar esto. Pero lo que quiero que entiendas es que jurídicamente la segunda compra-venta que hizo A era válida y era eficaz. Porque ¿qué fue? Una venta de cosa ajena. Una venta que correspondía en realidad a B. Y tenemos un artículo expreso 1669 que nos dice esa compraventa es válida y produce efectos, es eficaz. Lo que no podría haber, lo que era la tradición, porque A ya no era el dueño cuando le vendió a B, cuando le vendió a C, perdón. ¿Se entiende? Pero como es este caso tan particular, que se llama la doble venta sucesiva, en este caso, el derecho va a proteger a C, va a decir, B, no le vas a hacer poder valer tu derecho de dominio frente a C. ¿Por qué? Porque no observaste tu carga de inscribir el registro. Y acá está el concepto tan importante de oponibilidad o inoponibilidad. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que algo es oponible o versus inoponible? Oponibilidad es en realidad poder hacer valer el contrato o el acto, poder alegar, poder invocar.
o inoponibilidad es no poder hacer valer, no poder alegar, no poder invocar. ¿Qué cosa? Este contrato, ¿contra quién? Contra el que inscribió antes. B no va a poder hacer valer su derecho de propiedad frente a C. B no va a poder alegar ser propietario frente a C. B no va a poder invocar que es titular del dominio frente a C. No va a poder, porque C inscribió. Y B no lo hizo, o supóngase que lo haya hecho después. La situación es la misma. Prima C. ¿Está? El negocio, el derecho de B va a ser inoponible a C. En el caso, el derecho de dominio que tenía B lo pierde respecto de C. No lo va a poder hacer valer respecto de C. ¿Desde qué momento? Desde el momento que C inscribió en el registro. A ver, Eduardo Álvarez, ¿levantaste la mano? Sí, profe. Entonces, en este hipotético caso que usted está planteando, B, luego lo único que le quedaría sería alguna acción contra A. Contra A. ¿Sí? Porque Ah, vos listo. le vas a decir, Claro, pará, me vendiste, me hiciste traición y después me jorobaste con C. Pero claro, sí, es sí. Algo. alguna acción reparatoria nomás, Y, porque y Ale la dirá, propiedad bueno, no si es no oponible. escribiste, problema tuyo. Bueno, se discutirá entre ellos, pero digo, lo que hizo, el segundo negocio que hizo A es absolutamente válido y eficaz, compraventa de cosa ajena. Y en realidad, aunque no seguía siendo dueño y no tenía legitimación para disponer, el derecho acá protege igual a C. ¿Cómo que adquiere el dominio de alguien que no era dueño? ¿Pero por qué? Por toda esta situación tan particular, por el tema del registro, por el tema de la publicidad, por el tema de la seguridad de los negocios. Profe, Sí, además en el tracto sucesivo, que es un aspecto que vincula el registro, sí, A sigue siendo el dueño, entonces para C perfecto. existe y se cumplen todos los requisitos de fondo y de formas registrales, ¿no? Bárbaro, está perfecto lo que está diciendo, porque pónganle que olvídense de C por un ratito. A le vende a B, compraventa más traición, título más modo. B deviene titular, ¿no? Deviene dueño. Se cumple con todo. Pero no va a inscribir el registro. Si después B lo quiere vender a otra persona, y esa otra persona va al registro, el registro le va a decir, no, pero pará, tú no figurás como dueño en el registro. No te puedo escribir porque no se está cumpliendo eso que se llama el tracto sucesivo. Sucesivamente se tiene que dar A a B, B a C, C a D, E. Y se tiene que ser así. Si no, el registro te lo va a observar. Que eso es a lo que referías. Tracto sucesivo. En lo concreto, ¿qué va a decir C? Tu derecho B no me es oponible a mí. Frente a mí, tú no sos el dueño. ¿Ven? ¿Entienden lo que es la oponibilidad o inoponibilidad? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe, está claro. Sí, profe. Está. Entonces, la inscripción tiene un doble efecto. El que inscribe queda protegido de las inscripciones posteriores. Consolida su derecho y lo pone a salvo. Está. Y el negativo es que si omite la inscripción, se expone a la posibilidad de perder ese derecho, que es lo que le pasó a B, en el caso que decíamos. Tengan en cuenta que Cafera es para que, si lo leen, lo sepan. Distingue entre relevancia, que es el alcance normal subjetivo de un negocio, de la oponibilidad, que es el alcance subjetivo excepcional, que produce efectos frente a terceros, esto es excepcional, y permite dirimir los conflictos, por ejemplo, conflicto entre A y B, entre B y C, acá, es un conflicto, que normalmente, ¿qué dirían? No, pará, C no es dueño porque en realidad A ya no era dueño cuando se lo pasó, cuando se lo transfirió, no puede haber adquirido el derecho. Y sin embargo, contrario a lo que son las normas usuales, o a lo que es el razonamiento usual, te dicen, no, ¿sabes qué? Acá el que sale ganando es C. ¿Está? ¿Para quién levantó la mano? ¿Qué decía ahí? Alguien me aparecía. Bueno, sigo. Ah, yo, profe, perdón. A ver, sí. No sé si estoy en lo cierto, pero hay mucha gente que se dedica al tema del negocio de automotor, ¿no? Y creo que Sí. la mayoría de los casos, cuando negocian, lo hacen solamente con la libreta de propiedad, ¿no? Por ejemplo, yo compro un auto,
me dan solamente la libreta de propiedad y la transferencia, ¿no? El título, perdón. Yo no hago el registro, pero si viene la otra persona, ¿se puede quedar con el auto, no? Bueno, es que se va a aplicar lo mismo. Estamos título más modo de inscripción. Vas a aplicar lo mismo que venimos diciendo. El ejemplo era Claro. de un inmueble, puede ser con un auto. Es que esa es la carga del que compra. Si Distinta es la se transferencia tiene, municipal, ¿no? Eso es otra cosa, pero sí, los conceptos son los mismos. Ah, bien. Entonces dice, este problema, este conflicto que se genera entre B y C, se soluciona con el principio de prioridad de la inscripción, que es el que inscribe primero tiene mejor derecho. El artículo 59 dice, la prioridad entre dos o más inscripciones se establecerá por la fecha y hora de presentación de los actos, negocios jurídicos y decisiones judiciales administrativas al registro correspondiente. O sea, si hay dos inscripciones, si hubieran inscrito B y C, pónganle B y C, pero C inscribió a la hora 10:30 y B inscribió a la hora 10:35, ¿quién va a tener preferencia? El que escribió los 10 y 30. Sí, Por el que 5 escribió minutos te querés matar, pero C va a tener preferencia frente a B. ¿Ven la relevancia de la inscripción? O sea, por más que es una carga, siempre inscriban. profe, igual el año pasado vimos que existía como una reserva Y ahora vamos a de ver, ahora prioridad. vamos a ver. Sí, está perfecto. Pero este ejemplo de este conflicto de intereses, conflicto que se tiene que dirimir, que solucionar, pasa en la doble venta sucesiva, también pasa derecho de dominio contra una hipoteca inscripta antes, lo que hablamos, comprás un bien, compraventa, modo, inscripción, pero había una hipoteca inscripta antes. ¿Quién va a primar? ¿Quién va a tener preferencia? El ¿Cómo banco. fue la pregunta? Si se El que hace inscribió compraventa primero tradición y se escribe, la hipoteca, la hipoteca, porque la estaba inscrita hipoteca. antes antes. de yo ingresar mi contrato de compraventa. Yo compré algo hipotecado. Lo mismo si había un embargo inscripto antes. ¿Qué pasa? Por Por eso, ejemplo, profesora, cuando se sí, hace algún negocio o se va a realizar algo mediante escribano, el escribano siempre dice que saca información registral, ya sea de actos personales o de lo que sea, para tener en claro que no nos pase esto. sí, pero por eso está el tema de la reserva de prioridad que mencionaron recién. Porque tiene ciertas consecuencias. Si se hace una reserva de prioridad que antes no existía. Si hay dos embargos de distintos acreedores, ponele, un deudor tiene dos juicios distintos, uno que se tramita en juzgado de quinto turno, otro que se tramita en séptimo turno. Le resulta que en el séptimo turno el acreedor fue más diligente, tramitó, apuró la cosa, los dos pidieron un embargo genérico, ponele. Logró en la comunicación que se llama oficio del juzgado al registro y lo inscribió antes que el que inició primero el otro juicio. Capaz que el decreto de embargo era anterior, pero al registro, el que comunicó el embargo fue el segundo. ¿Quién va a primar? ¿Qué embargo va a primar? El Está primero segundo, inscripto. el segundo, fue El primero en que el se inscribió tiempo. antes. porque El tiene que se mejor inscribió derecho. antes. ¿Está? Y lo mismo lo que vimos con ya derecho de dominio versus un arrendamiento inscripto. Si tú compras un bien arrendado y ese arrendamiento está inscripto, va a ser oponible al nuevo propietario. Pero ahora ya estamos en condiciones de hablar técnicamente y de entender qué quiere decir cuando hablamos de oponibilidad o inoponibilidad. Me imagino que lo tienen clarísimo. ¿No? Sí, Díganme que sí. sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que algo sea oponible o que alguien pueda ser oponible? En sencillo, ¿qué quiere decir? Poder hacer valer ese acto contrato que tenemos. Ah, perfecto, perfecto. Objeto de la publicidad. En el registro se inscriben contratos, se inscriben sentencias, se inscriben demandas. Por ejemplo, se puede inscribir una acción pauliana, se puede inscribir embargos, medidas cautelares.
Pero el objeto en sí no es el contrato, ni la sentencia, ni la demanda, ni el embargo. Es el efecto o la situación jurídica. Para que lo entiendan, en la hipoteca, no lo vieron todavía, no tuvieron contratos, pero hay un contrato de hipoteca, ¿no? ¿Sí? Hay un contrato de hipoteca. Sí. Sí. Ese contrato va al registro, pero ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de esa inscripción en el registro? Que se constituya el derecho del banco que hipoteca el ¿Del bien. banco o no? Del acreedor, sí. Bueno, del acreedor, que se Sí, no, conozca. muchas veces caemos en los bancos, sí, es verdad. Sí, como que yo tengo la cabecita vieja, ¿viste? No, no, está bien. Banco hipotecario, ni siquiera. Ah, bueno, tabaco también puede ser cualquier banco, sí. Sí, Pero claro, el objeto. Se nos cayó el calendario ahí, ¿viste? No, bueno, está. Pero el objeto, lo que buscas con la inscripción del contrato de hipoteca es que nazca ¿qué derecho? Real. Un derecho real de hipoteca. Derecho real de hipoteca, que se llama igual. Contrato de hipoteca y derecho real de hipoteca. Pero es muy distinto. Si tú no inscribís el contrato de hipoteca en el registro, no van a ser el derecho real. Te vas a quedar sin garantía, no vas a tener garantía. ¿Tá? Entonces el objeto, si la finalidad, no es el contrato, sino que es que nazca el derecho real de hipoteca. En la compraventa del inmueble, lo que se hace público en realidad es el efecto real, o sea, la transferencia del dominio. Eso es lo que querés que se haga público. Ese es el objeto de la publicidad. ¿Vamos hasta ahora? Nos quedan 15 minutos, tenemos que... ¿Sí? Sí. Está. Entonces, como dijimos, la publicidad es externa al contrato. No pueden decir que algo que no está inscrito tiene vicio en su estructura. No. La publicidad está fuera del contrato. Por eso dijimos diferencia entre publicidad y nulidad. La nulidad apunta a los vicios en el momento de perfeccionamiento o formación del contrato. La publicidad es posterior. Diferencia entre publicidad y eficacia. Los contratos no producen efectos frente a terceros, porque generan ¿qué tipo de derechos? Personales. Personales. Entonces hay que distinguir, la publicidad está por fuera, es independiente del contrato. Tiene mucha relevancia, que es todo lo que venimos diciendo. ¿Tá? Pero hay que diferenciarlo. Si está o no la publicidad no es un tema de nulidad o de eficacia del contrato, son cosas distintas. El objeto de la publicidad es permitir que se conozca qué. Modificaciones que se produzcan en la titular de los derechos reales, como transferencia del dominio, constitución de usufructo, uso, habitación, servidumbre. Los vínculos de indisponibilidad, que se conozca un embargo, que se conozca lo que se llama la anotación preventiva de la litis. ¿Qué es, por ejemplo? ¿Saben lo que es la anotación preventiva de la litis? No tienen idea, ¿no? No. No, ni Sí. No, idea. profesora. No tienen por qué saberlo. Por ejemplo, vamos a iniciar una acción que vamos a impugnar una compraventa porque decimos que hubo, corresponde un fraude o que hubo simulación. Como medida cautelar podemos pedir que se anote la litis, o sea, el juzgado donde yo estoy tramitando, donde yo voy a tramitar, presento la demanda y la voy a tramitar, comunica al registro correspondiente que respecto del inmueble padrón tal se inició un juicio de simulación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a estar en discusión si la persona que figura como dueña es realmente la dueña o no. Porque hay alguien interesado, realmente un acreedor, que le interesa que se declare que esa venta no fue real, que el que figura en el registro como dueño en realidad no es dueño. Entonces se anota la litis, se anota la demanda. Si uno va a pedir información al registro por el padrón tal, le va a surgir. Se decretó una medida cautelar de anotación preventiva de la litis en el juicio que le sigue tal a tal. Y vos ahí, si estás interesado en comprar el bien, abrí los ojos, abrí los ganchos. Pará, yo acá no me voy a meter. No voy a comprar un inmueble en el cual sé que hay discusión. Hasta que no se resuelva este juicio no compro nada. O también un posible fraude, ¿no? También. Pero es para que entiendan que eso es la anotación preventiva de la litis.
El registro también informa la legitimación del representante, porque ¿se acuerdan que dijimos, en la clase pasada hablamos en un contrato puede haber parte en sentido formal y sustancial. En formal, cuando es representación voluntaria, es el representante, ¿no? Van a celebrar un contrato y te dicen, no, ¿sabes qué? Por el vendedor va a venir fulano de tal como apoderado. Bárbaro. Tú vas por el comprador. Tú tienes que asegurarte que el apoderado realmente sigue siendo apoderado, ¿no? Diligencia mínima, ¿o no? Chicos, Sí. sí. Sí, profesora, sí. ¿Y qué dijimos? Sí. Que el poder no se inscribe. Sí se inscribe la revocación, la renuncia y la extinción. Entonces, si pedís información y no te arroja nada, el poder está vigente. Ahora, si pedís información y te arroja que ese poder fue revocado, tú qué le vas a decir, no, perdóname, ¿sabes qué? Tú no tenés poder. Tráeme o al dueño o tráeme otro poder vigente. Este no me sirve. ¿Profe revocado o qué dijo? Revocación, renuncia o extinción. Gracias. Ni nada. Y después te van a informar los derechos personales como que pueden emanar del arrendamiento de anticrisis, que fue lo que ya vimos. Ahora, efecto de la publicidad. Nos quedan 10 minutos, chicos, y 5 diapositivas. O sea que vamos a meter un poquito que esto es importante. Efectos de la publicidad, tipo de publicidad según los efectos. Hay 3 tipos de publicidad. Después hay otra cuarta, pero en realidad son 3. Publicidad informativa, meramente informativa de noticia. ¿Tiene efectos jurídicos? No. Solo informa, solo da noticia. Ejemplo, artículo 53. Cuando se dice que tal inmueble fue designado para ser expropiado, tal inmueble fue declarado monumento histórico. Es solo eso. La publicidad es para que la gente se entere. ¿Está? Tú sabes que este bien lo van a apropiar. Tú sabes que este bien no le vas a poder hacer reformas porque es monumento histórico. Esa es la publicidad meramente informativa o noticia. Después está la declarativa, que es la regla. ¿Qué efecto te produce? Es la oponibilidad frente a ciertos terceros. ¿Por qué digo ciertos? Porque en realidad siempre es oponible. Pero el problema, el conflicto se genera con ciertos terceros, como nos pasó con el caso con el C. Caso de la doble venta sucesiva o caso de 2 acreedores que embargan un mismo bien. Siempre el problema es en relación a determinados terceros. ¿Sí? Ya entendemos lo que es la oponibilidad, ya lo sabemos. El 54, inciso 1 dice, los actos que se registren serán oponibles a terceros a partir de la presentación al registro. Entonces acá tenemos título más modo más inscripción. Ahora, el derecho surge antes de la publicidad. Ya dijimos, con el título más el modo. La publicidad es a lo externo. La publicidad solo influye en la oponibilidad a los terceros. La validez y la eficacia del contrato no dependen de la publicidad. Ya explicamos por qué. La publicidad sirve para resolver conflictos de derechos, como compraventa sucesiva, arrendamiento inscripto, hipoteca o embargo. Rige el principio de la prioridad de la inscripción. Ejemplo, compraventa de inmueble, compraventa de actos. Esa es la publicidad que de regla es la que rige. La publicidad declarativa que refiere a la oponibilidad a terceros. Ahora también está la publicidad constitutiva. ¿Qué es la constitutiva? En la declarativa dijimos el derecho ya existía, ¿no? Solo lo hace oponible frente a terceros. En la constitutiva, ¿qué les parece? Que nace un derecho. Nace con el derecho. Nace el derecho. Con la casos. inscripción nace el derecho. Bien, En la por eso. constitutiva. El efecto es que la publicidad constituye, por eso constitutiva se llama, hace nacer el derecho. Acá tenemos un título y tenemos la registración. Y esta registración, la inscripción al registro, hace las veces de modo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que habían 3 modos? Tradición, inscripción, entrega. En este caso, el modo es la inscripción. El artículo 54 también dice eso 1, dice, la inscripción determinará además, en los casos en que así esté dispuesto, o sea, tiene que haber norma expresa, el nacimiento del respectivo derecho real. Y el ejemplo típico es lo que ya venimos diciendo. La hipoteca. El derecho real de hipoteca no nace cuando celebramos el contrato de hipoteca. El contrato está todo divino, porque con el contrato solo no hacemos nada. El contrato lo tenemos que llevar al registro. Y recién ahí
Cuando el registro entre, califique y acepte todo, ahí van a ser nuestro derecho real de hipoteca. Antes no tenemos garantía. Y lo mismo bueno, con la promesa de enajenación, que la van a ver después, van a ver que con la inscripción nace un derecho real de garantía también. Y acá está la reserva de prioridad que mencionaban. Por acá venimos hablando de doble venta sucesiva, de qué pasa si uno inscribe antes, uno inscribe después. Bueno, para eso también la ley creó la reserva de prioridad. Es un tema notarial, pero se los quiero mencionar porque lo tienen que tener presente. Si uno quiere o está pensando en comprar un inmueble, el escribano o la escribana lo que va a hacer es inscribir una reserva de prioridad. Acá dice, para el otorgamiento de actos o negocios jurídicos que impliquen transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales y crédito de uso relativo a inmuebles y vehículos automotores. O sea, estamos hablando de esas dos cosas, inmuebles o automotores. O para el otorgamiento de promesas de enajenación o establecimientos comerciales y sucesiones, los titulares registrados de los derechos o el escribano designado podrán inscribir una reserva de prioridad. Esta reserva tendrá una vigencia de 30 días corridos desde su presentación. O sea, firman un boleto de reserva, van a empezar a estudiar los títulos, y el escribano del comprador va y presenta una reserva de prioridad de registro, que dice que están viendo esto, que piden la reserva, que se reserve, que haya una reserva. ¿Qué implica esto? Que durante 30 días corridos, desde que yo lo ingreso al registro de esa reserva, voy a tener cierta prioridad. Cierta no, voy a tener prioridad. ¿En qué sentido? Y es lo que te dice acá el segundo párrafo. Si durante la expresada vigencia, o sea, durante esos 30 días corridos, el acto para el cual se solicitó fuere otorgado e inscripto, ¿surtirá efectos respecto de terceros? Oponibilidad, que es la oponibilidad, eso se los puse yo entre paréntesis. Desde la fecha de su otorgamiento, o sea, no modificás. Vas a pasar a ser dueño desde el momento en que hagas la compraventa y traición. Sí, eso sí. Pero ¿qué pasa? Si entre el momento que yo ingresé la reserva de prioridad y el momento que ingreso la compraventa con la tradición, cae un embargo. ¿Qué pasa? El embargo no me embargo afecta. no se lleva a cabo, se extingue. Más técnicamente con lo que venimos hablando, No afecta al derecho que yo tengo por el... más técnicamente, ¿qué quiere decir que no afecta? Que no es oponible. ¿No es oponible? No va a ser oponible, porque yo tengo prioridad sobre cualquier acto de negocio jurídico sujeto a publicidad registral inscrito con posterioridad a la presentación de la solicitud de reserva. O sea que si después que yo presenté la reserva cae un embargo, pero siempre entre los 30 días de vigencia de la reserva, y yo que hice la reserva, después hice compraventa de tradición y la inscribí dentro de los 30 días, dentro del plazo de vigencia de la reserva, todo lo que aparezca en el medio, en el registro, no me va a afectar. Ese no me va a afectar quiere decir no va a ser oponible. ¿Se ve la importancia de la reserva de prioridad? Sí, y hay otro detalle de la reserva de prioridad que es en el tiempo, porque como son 30 días corridos y cae un día inhábil, nosotros tenemos que ir al día anterior hábil a volver a inscribirlo. Exacto, se entiende que es un plazo de caducidad, por lo cual vence el día 30, sea sábado, domingo, feriado. Entonces tenés que hacerlo el día antes, el día hábil inmediato anterior. Está perfecto. El último punto que tenemos, y con esto terminamos la clase de hoy, es el certificado registral erróneo. Venimos diciendo que el registro brinda información al público, ¿no? Lo hace como por medio de certificados registrales. Es en base a lo que nos arroje el registro, nos arrojen los certificados, que una persona va a decir si compra o no compra un bien. O sea, si el certificado arroja un embargo, una hipoteca, seguramente te decías por no comprar un bien. Ahora, si no lo arroja y te cierran otros parámetros del negocio, seguramente te decías por comprarlo. ¿No? Es lo que pasa, normalmente. ¿Sí? Y normalmente lo que te dice el registro está acorde a la realidad. Pero puede suceder, es excepcional, pero ha sucedido que el registro arroja información equivocada, información errónea. Por ejemplo, se pretende comprarle un inmueble a A y pide información al registro.
La realidad, realmente, A le había vendido previamente a B. Y B, a diferencia de la doble venta sucesiva, B sí había inscrito esa compraventa. O sea, B actuó perfecto. Estaba todo bien. Pero ¿qué pasó? C va a consultar el registro y por error el registro no informa de la compraventa de A favor de C, que sí fue inscrita. No le dice nada a C. C no tiene manera de enterarse, suponiendo, ¿no? Está de buena fe. Entonces, ¿qué hace? C va y le compra A. Acá, ¿a quién se ampara? ¿Amparamos a B, que hizo compraventa, traición e inscribió? ¿Todo bien? ¿O amparamos a C, que compró en base a lo que decía el registro? Prima el asiento registral, que es el ingreso al registro de la compraventa que hizo A favor de B, lo que favorecería a B, o prima el certificado registral erróneo, que no decía que B era el dueño. En ese caso favoreceríamos a A. ¿Se entiende el problema que se plantea con un certificado registral erróneo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Entonces, si ¿Puedes se explicar ampara... de nuevo, profe? ¿Qué? Profe, pero ¿es que se hizo mal o que cuando se fue a No, averiguar no el leía error fue del registro. B no hizo leía todo eso? bien. B compró, tuvo traición, fue al registro e inscribió. Ya está, hasta ahí estamos todo bárbaro. El tema es que después, en el tiempo, C le quiere comprar a A. Y C va a pedir información al registro. Y por error del registro, no se informa que A le había vendido a B y que B había inscrito esa compraventa. No lo arroja el certificado registral. Es un error del registro. Por ende, error del Estado, porque la dirección de registro depende del Ministerio de Economía, de Educación y Cultura. Es un error del registro. Ahora, cuando hay ese error, B está de buena fe, no hizo nada malo. C pidió la información del registro de buena fe y compró en base a la información del registro. ¿A quién amparamos? ¿A B o a C? A Es ver, algo profe. excepcional, pero ha pasado. A ver, Álvarez Eduardo. A ver, profesora, porque B hizo todo bien, lo inscribió también antes que C en el tiempo también, entonces a quien hay que aparar, primeramente, ¿sabe? Sin lugar a dudas que después C puede tomar alguna acción contra el Ministerio de Educación y Dice Cultura. Eduardo que hay que amparar a B. ¿Los demás qué creen? También que sería amparar a B y que C inicie acciones Mirá, contra... a ver quién más. A ver, lo pusimos en el chat, hay gente que contestó en el chat también. Bueno, está, o sea, la mayoría acá dice a B. ¿Por qué? No hizo nada para la propiedad, hizo todo bien. ¿Sí? Y sin embargo, ¿saben qué? La tendencia dominante se protege a C. Se protege a C. No, qué mal. Claro, porque A C, se hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, a bueno, base de pero, la... claro, pero es un tema, porque B que había hecho mal. Nada. Primero lo Porque hizo pero se considera la fe pública registral, Claro, entonces que no ¿se es basan en qué? razonado. En la apariencia, salvo que C tuviera conocimiento de ese error, ¿no? Por algún medio, que ahí obviamente que no. Pero se basan en la buena fe y en la seguridad del tráfico jurídico, porque te dicen, pará, si vos no podés confiar o nadie va a poder confiar en lo que te arroje el registro, no hay seguridad para el tráfico de los bienes, porque va a tener toda una incertidumbre total. Estás ahí siempre en ascuas pensando, no, pará, capaz que el registro me informó mal. Entonces la posición dominante que te dice, no, ¿sabes qué? En este caso, protegemos a C. A ver, Eduardo Álvarez. Sí, profe, a mí me quedó, ahora me mareé, ¿no? Porque en el hipotético caso anterior que usted había planteado, que por ejemplo B hiciera todo bien, fuera a inscribir a las 10:30 de la mañana y que después C fuera a inscribir a las 10:35, como B inscribió antes, primaba a B. Entonces, yo entendí, lo interpreté que como si bien C hizo todo bien y no fue responsabilidad de él, igual B inscribió antes, ¿no? Claro, pero en ese caso, pará, estamos hablando de cosas distintas.
En ese caso, que hubo dos compraventas y dos tradiciones, y uno escribió 5 minutos antes que el otro, no hubo ningún error del registro. Esto que estamos planteando de certificado registral erróneo es que hubo error del registro. No arrojó o no informó una compraventa que se había inscrito. Profe, en ese caso, perdón. No, En ese caso se va a proteger a la persona que adquirió bajo el certificado erróneo. O sea, bueno, la tendencia dominante es que te dice que sí, se protege Sí. a C, a que se basó en el certificado registral erróneo. Cafera Exacto. tiene otra postura, que es lo que le puse acá. Dice, Profe, pará, podríamos dejarlo acá, o sea, en el sentido es de que ya volver a termino, es esto, retomarlo, porque es esto. Ya se termina. Jafera te dice, los dos están de buena fe, en ambos casos se joroba la inseguridad de tráfico, el que resulta perjudicado, se hace acampar ese a uno o el otro, va a poder reclamarle daños y perjuicios al Estado, y en realidad te dice Jafera, el más perjudicado es B, es que ya venía ocupando el bien, y había hecho todo bien, y venía siendo dueño y actuando como dueño desde hace años. Entonces lo más lógico sería proteger a B, pero es un tema de política legislativa. Y acá terminamos la clase. ¿Pero les quedó algo? Las nociones, los conceptos básicos.